Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio. Hoy, Yud Zain Be Elul, 17 de Elul, terminando Shabbat, entrando esta nueva semana que nos acerca cada día más, cada hora más a Rosh Hashanah y a Yom Kippur. Y quiero comenzar hoy nuestro estudio de Pirkei Avot con un hermoso estudio, una hermosa Torah hasídica que aprendí este viernes. Y quiero compartirlo con ustedes, una traducción. Esto es el Degel Mahane Efraim, Rabbi Moshe Chaim Efraim de Sudlikov, nieto del Baal Shem Tov, que está interpretando el primer versículo de Levítico. Vaikra el Moshe. Hashem llamó a Moisés. Rashi, explicando sobre este lugar, explicó que el llamado solo le llegó a Moisés. Elav Hayama Giakol. Solo Moisés escuchó esta voz. Shehu levad shama, vechol Israel lo shamu. Solamente Moisés escuchó, pero el resto de Israel no. Esto es un mensaje privado. Mándame un privado. Dios le manda un privado aquí a Moshe. Veyesh lomar baze bederech remes. Y esto es un guiño. Sabemos que hay 4, esta es una tradición rabínica. Se habla de Pardes en la Gemara, pero Pardes, esta noción de que Pardes se refiere a diferentes niveles de profundidad de interpretación, es una idea medieval. ¿Qué dice? Que el primer nivel de interpretación es el sentido contextual del texto, qué es lo que está diciendo el texto. Moshe salió, se paró, ¿cuál es la ley? Luego viene remes. Remes es cuando yo tomo ese texto y lo aplico a algo en mi vida. No es simplemente, este texto me acuerda de, sino, este texto me enseña a mí esto. Estudiar Torah para saber los secretos de la Torah. Si yo no la practico al nivel más básico de la decencia, de la caridad, de la honestidad, de la compasión, de la amplitud, poco sentido tiene. Luego viene Drash. Drash es justamente lo que hacen nuestros rabinos. El Midrash es ir y conectar este verso en su contexto en otro lado. Y de ahí sacar una interpretación nueva. Y está finalmente el nivel de Sod. Los cabalistas dicen que Sod es la Kabbalah, los racionalistas dicen que Sod es la ciencia, es el mensaje que armoniza la Torah con la ciencia. No nos vamos a meter, yo de secretos no sé. Simplemente aquí el Degel Mahane Efraim está diciendo que este texto es un guiño para nosotros. Y es un guiño que él recibe de su abuelo, es decir, una Torah del Besht, sobre la máxima, sobre una Mishnah en Pirkei Avot que vamos a aprender al final del libro. Bechol yom bat kol yotzet mehar jorev vechulei. Cada día una voz celestial, una voz de Dios sale del monte Sinaí, sale del monte Jorev. ¿Y qué es lo que dice esta voz celestial? Dice, Shuvu banim shovevim. Está citando al profeta Jeremías, capítulo 3, versículo 22. Dice, regresad, hijos descarriados. Esto es lo que Jeremías le dice al pueblo de Israel en su momento, pero dice Mishnah Avot que todos los días sale una voz diciendo, hay que hacer teshuvah. Mi abuelo cuestionó esta enseñanza usando un argumento de Manafshach. Manafshach es un argumento, es una estructura talmúdica que hoy llamaríamos una reducción al absurdo. ¿Cuál es el Manafshach? El Manafshach es, si esta voz sale todos los días, ¿por qué no la ha escuchado nadie? Y si no la ha escuchado nadie, ¿qué sentido tiene esta voz? O es decir, si esta voz la escuchásemos, nadie la ha escuchado. Si esta voz es simplemente para cada uno de nosotros y no la escuchamos, ¿qué sentido tiene? Y esta es la solución que presenta otro de los maestros del Degel Mahane Efraim, que es Yaakov Yosef de Polonoye. Mi abuelo cuestionó esa enseñanza que puedes encontrar en Toldot Yaakov Yosef, Emor. En respuesta explicó que el llamado celestial surge en nosotros cada día como un impulso a la teshuvah. Miren esa Torah hermosa para Elul.
Ki habat kol hu hirhurei teshuvah habaim la'adam bechol yom. Cada vez que yo estoy teniendo hirhurei halev, el corazón me dice, por ahí no es. Esa es la voz de Dios. La gente quiere escuchar la voz de Dios en el cielo, quiere ver portentos en la historia, ¿cierto? Mashiach viene pasado mañana. No somos capaces de escuchar la voz de Hashem en el corazón. Esos hirhurei halev, esas vocecitas del corazón, es la voz de Dios diciendo Shuvu vanim shovevim. Eso es lo que dice el Besh. Azai mevin hu shezehu min hakaru shemachrizin. Me salté la parte del dat. ¿Dónde está? Umi sheyesh lo da'at. Es la parte central. Una persona que tiene da'at. Una persona que tiene conciencia. Una persona que piensa las cosas, que escucha a su corazón, que se toma un momento en el día o un día entero en la semana para dar un paso atrás y ver el mundo con cabeza fría o al menos con un corazón abierto. Una persona que tiene da'at, tekef, shebalo hirhurei tshuva, apenas oye estos murmullos del corazón de que, yo quiero hacer teshuvah. Azai mevin hu shezehu min hakaru shemachrizim shuvu banim shovevim. Esta persona con conciencia entiende que esa es la voz de Dios, que está saliendo todos los días en el corazón de cada cual diciendo shuvu banim shovevim. Vuelvan hijos. Además que es esta metáfora hermosa del hijo descarriado. Porque el hijo descarriado sabe que el padre lo ama. Puede que no, a veces no lo sienta, pero no está volviendo a casa. El hijo descarriado está volviendo a casa. Un segundo, cierro las cortinas. No quiero molestar a mis vecinos. Incluso con esta Torah magnífica del Degel Mahane Efraim. Umiad mefashfesh b'ma'asav veshabit shuvah shlema. Y en ese momento, cuando entiende que estos hirhurei halev, que estos murmullos del corazón, es la voz de Dios que retumba desde el monte Joreb diciendo shuvu vanim shovevim, vuelvan a mí, mis hijos. Inmediatamente mira sus obras y corrige. Trata de hacer teshuvah. Aval mi she'ein bo da'at. Una persona que no le para bolas al asunto, una persona que no tiene conciencia, una persona que no se sienta a meditar, a respirar, a agradecer, a rezar, una persona sin vida interna, ¿qué pasa con esa persona? Bal mi she'ein bo da'at eino margish klal behirhurei teshuvah shebalo ve'eino pone elav klal. No escucha los murmullos del corazón y dice, ¿qué va? Y no hace nada por la teshuvah. Veze yesh lomar sheromez Rashi beferush hapasuk vayikra. Y esto lo conectamos con lo que está diciendo Rashi sobre vayikra. Que Moshe escuchó este mensaje privadamente. Hainu ma shekor'in machrizim bechol yom. Shehu hirhur teshuvah el Moshe, ¿cierto? El Vayikra es este llamado diario, estos murmullos del corazón diarios. ¿Y por qué es a Moshe? El llamado solo le llega a él. Es decir, el llamado nos llega cuando somos como Moisés, que les sorprenderá saber que yo también sé de Kabbalah, pero no. Moshe es la figura que representa Da'at, autoconciencia, autoexamen. Uno lo puede tomar también desde la perspectiva como lo hacían los sabios hasídicos, no simplemente de esto es un mapa del universo, sino que es principalmente un mapa de mi vida consciente. Cuando yo soy como Moshe y escucho y estoy pendiente de las cosas, tengo da'at. Pero cuando somos como el resto de Israel, que no tienen sentido, no escuchamos el llamado, porque no prestamos atención al impulso de Teshuvah que surge en nosotros. Vekal lehavin. Y esto es fácil de entender, solo si practicamos. Una hermosa Torah del Degel Mahane Efraim para centrarnos en las palabras que teníamos de Antígonos is Soho,
tercera Mishnah, que recibió la tradición oral de Shimon el Justo, solía decir: no imitéis a los esclavos que sirven a sus amos con la esperanza de ser recompensados, más servido a Dios como aquellos servidores que lo hacen desinteresadamente, profesando siempre la veneración de Dios. El micrófono hoy está en el peor sitio y no alcanzo a leer el texto. Y les había prometido aquí un drama histórico. El sabio Antígonos de Sojó tenía dos alumnos. Haechad Sadok, uno se llamaba Sadok y el otro se llamaba Baitos. וכאשר שמעו שאמר זה המאמר יצאו מלפניו ואמר האחד לחברו. Cuando oyeron esta enseñanza del Rebbe, esta enseñanza de Antígonos ben Sojó, diciendo que no hay que servir al amo como alguien que busca recompensa, salieron juntos. No le preguntaron al maestro, oiga, que por eso es tan importante preguntar. Salieron los dos y comenzaron a hacer filosofía entre los dos. Y lo que entendieron es que no hay recompensa o castigo. Ok, esto puede entenderse de muchas maneras. Ellos lo entendieron de una manera metafísica, es decir, que no hay vida por venir. Ve'en tikva klal. Si esto es así, no hay esperanza. Ki lo hevinu kavanato. No entendieron lo que él estaba diciendo. Vesamacha echad mehen yad chavero veyatzeu min haklal vehenihu hatorah. Y cada uno de los dos como que le hacía fuerza al otro para ir más lejos y finalmente salieron de la Torah. Itchabera leechad kat echad ulechavero kat acheret. Y cada uno generó su propia secta, su propio grupo de estudiantes. Vekarum hachachamim tzadukim ubaitusim. Y los sabios de la Mishnah llamaban a estos saduceos y boetusios. O posiblemente Beit Osin se refiere a los esenios, que eran grupos místicos, aunque, acuerdo a lo que nos dice Josefo, los esenios no solo creían, los esenios creían en una manera de reencarnación, pero no de que no hay vida por venir. En efecto, y cuando no pudieron reunir estudiantes a la manera, o sea, enseñándoles lo correcto, esta creencia de que nada tiene sentido, este nihilismo, ¿cierto? De que yo sirvo al maestro, o sea, no hay recompensa, entonces no tengo que servir al maestro, o no hay recompensa en otro mundo. O sea, esta leyenda rabínica que está citando el Rambam es ciertamente desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva farisaica rabínica. Los saduceos, por supuesto, eran una secta bastante más compleja de lo que está presentando aquí el Rambam. Ciertamente los esenios también, pero lo interesante es que el Rambam dice, sí, esto es culpa de cierto modo de la comunidad en sí. Por eso es que es tan importante que el Bet Midrash sea un sitio sagrado, donde la gente pueda hacer preguntas, donde la gente pueda aclarar para ver si entendieron. Porque lo que importa es si cada uno de ustedes se lleva al menos la idea, puede que no estén de acuerdo conmigo, pero la idea de lo que yo les enseñé bien. Entonces, como no podían decir esto porque este cinismo tafrida nikbatzim, esto diluiría a sus estudiantes. Kol sheken shelote kabetza nifradim, esta idea de que no hay recompensa no va a reunir grandes masas. Natul heamin hadavar shelo yechlu lechabezo etzel hehamon sheilu hayu motzim oto mipichem hayu horgim otam. Y dijeron, no, si nosotros le decimos esto al pueblo,
A las masas nos van a acabar apedreando. ¿Y qué acabaron diciendo? Ratzul Omar Divrei Torah ve'amar kol echad lesiato shehu ma'amin batorah ve'chalak ala Kabbalah she'eina amitit. Dice, no, yo creo en la Torah, por supuesto que la Torah es cierta, pero no creo en la Kabbalah. Aquí no significa Kabbalah de Sefirot. Kabbalah aquí es la Moshe Kibel Torah mi Sinai, es decir, la Torah oral. Moisés recibió la Torah en el monte Sinai. Esta es la tercera Mishnah, esta es la primera Mishnah. De aquí, de esa Kabbalah se trata. Entonces, yo creo en la Torah escrita, pero no creo en la tradición. ¿Ok? O como dice, o como lo pondría Lutero muy bien, mucho después, sola escritura. Solo nos guiamos por la Biblia, no nos interesa nada de lo que diga la comunidad que ha estado guardando esta tradición por 3000 años. Veze liftor atzmam min hamitzvot hamekubalot ve'hagzerot ve'atakanot. Y esto fue a fin de liberarse de las mitzvot heredadas, de las gezerot, de las takanot, de todo el aparataje rabínico, de todo el aparataje tradicional. Achar shelo yachlu lidchot hakol hakatuv ve'hamekuval od sheitраהב lachem haderech leferush. Y una vez cuando yo no tengo que responderle a la tradición, cuando no tengo que responderle a la comunidad también, ¿qué pasa? Se amplía la manera en que yo puedo entender la escritura. Que le achar sheshava perush bebechiratam, porque yo puedo acabar interpretando cualquier pasuk de cualquier manera. Haya yechol leakel bama shirtze o leachbid bama shirtze. Puede hacer algo tan estricto como quiere o tan poco estricto como quiere. Le fica banato, de acuerdo a su deseo. Achar sheino mamim klal beikar. ואומנם ביקשו דברים המקובלים אל כיצד בני אדם, לבד ומאז יצאו אלו הכתוב רעות, ויקרו באלו הארצות, רצה לומר מצרים, קראים. Y este es el origen de lo que en las tierras de Egipto, donde se encuentra el Rambam, es la secta caraíta. Los caraítas son un grupo de judíos. El Rambam está diciendo que vienen de los saduceos. Esta también es la narrativa de los propios caraítas. Dicen que ellos son los sobrevivientes del movimiento saducaico, pero hay un problema con esto, y es que después de la destrucción del templo, los saduceos estaban muy conectados con el templo. La mayoría de los saduceos eran Kohanim. Aquí el Rambam nos está haciendo aparecer a los saduceos y a los baitusim, o sea, y el Rambam nos está inventando esto. El Rambam está citando un midrash rabínico, donde, o sea, los saduceos aquí los están mostrando como una secta cuasi reformista, siendo que históricamente los saduceos eran una secta que durante la mayoría del segundo templo controló el templo. Es decir, eran los sumos sacerdotes, y ese fue su problema, que era una secta tremendamente elitista, muy cerrada, muy enfocada en pureza sacerdotal, en el estatus de las élites de Jerusalén, mientras que eran justamente los rabinos los que estaban yendo como a la periferia del mundo judío, a los conversos, a las pequeñas aldeas alrededor de Jerusalén, a los nuevos territorios en la Galilea. Ya vamos a ver que es importante de dónde vienen estos sabios. Sojo se ha dicho de paso, Sojo es al sur de Jerusalén, unas 20 kilómetros al suroeste de Jerusalén, cerca de lo que hoy es Bet Shemesh. Y el Rambam está aquí mostrándonos los orígenes del caraísmo y termina diciendo: nosotros no somos caraítas porque nosotros estamos siguiendo lo que la Torah dice, Lefisha Torah, porque la Torah misma en Deuteronomio 18 dice: Al pi a Torah asher yoruja ve al mishpat asher yomru lecha ta'asu. Lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Que las cortes, es decir, el pueblo judío tiene, a través de sus cortes, la capacidad de inventarse Torah.
esta idea, y sé que hoy no avanzamos ni siquiera, o sea, hoy avanzamos la mitad de una Mishnah, pero tuvimos, yo creo, un Degel Mahane Efraim muy bonito. Y este Rambam, que tiene un punto muy importante, yo creo, para el judaísmo actual, y yo creo que mucha de la gente que me escucha. La Torah es maravillosa. Es un texto increíble. Yo puedo entender claramente el mundo por qué se ha enamorado de la Torah. ¿Ok? Y particularmente cuando uno la sabe leer en hebreo, se le abre todo un panorama de interpretación, de riqueza, de literatura, de simplificación. Hermoso. Lo que hace diferente a la Torah de otros textos antiguos, mucho más antiguos que la Torah incluso, como, no sé, la epopeya de Gilgamesh o el libro de los muertos de los egipcios, es que estos libros, sus comunidades desaparecieron. Ya no hay babilonios. Hay gente que vive en Babilonia, los llamamos iraquíes. Esa cultura se extinguió. El del Egipto de los faraones quedan monumentos, pero no queda cultura. Hoy los egipcios son primordialmente árabes. Los coptos mantienen un poquito más de conexión, pero nosotros, el pueblo de Israel, que comenzó siendo mucho más grande. Todas estas personas, recuerden, la mayoría de ellos son de Jerusalén. Cuando las 10 tribus de arriba son exiliadas, ¿qué queda? Queda Yehudá, queda Jerusalén, 20 kilómetros alrededor. That's it. Por eso es que al pueblo se le llamó hoy judío, porque durante una muy buena época lo único que quedaba era Judá. Y luego exiliados de Judá, diásporas de Judá, ¿cierto? Gente que se iba de Judá y que se autoidentificaban como judíos. Nosotros sobrevivimos. Y sí, el judaísmo, a través de su historia, ha sido tremendamente diverso. Ha habido caraítas, saduceos, esenios, ha habido de todo. Pero creo que es un acto de soberbia intelectual y espiritual. Decir, yo puedo leer un texto mejor que la gente que lo lleva viviendo 3.000 años o la gente que lo lleva aplicando 3.000 años. Una cosa es leer un texto, una cosa es entender un texto, otra cosa es vivir un texto. Es que esto todavía es válido para mí, que todo esto tiene la capacidad de mandar mi vida. En ese caso, yo creo que me voy a ir con la gente que ha mantenido el texto. O les voy a preguntar al menos, y oye, ¿y ustedes cómo leen esto? Esta noción de que yo puedo ir a la Torá y entender la Torá sin vivir la Torá, o que puedo entender la Torá de Israel independientemente de Israel y mejor que ellos, es un acto de soberbia, de gente soberbia. Lutero, Pablo de Tarso, lectores tremendamente soberbios de la Escritura. Lo que el Rambam está y lo que quiero afinar el punto porque ya vi el reloj. Hay muchos judaísmos en este momento inventados. Muchos. O sea, todo judaísmo es inventado. Todo judaísmo es el producto de una comunidad. A lo que me refiero es, dado que las comunidades judías en América Latina no han abierto sus puertas dejándole ver a la gente la riqueza del judaísmo del pueblo judío, ha habido mucha gente que se han inventado netzaritas, caraítas modernos, y el problema de esas, el problema hermenéutico de esta aproximación, lo acabo de decir, y es, ¿usted cree en serio que puede leer el texto mejor que la gente que lleva leyéndolo 3.000 años y que lo está leyendo en la lengua original, usted lo está leyendo en la Reina Valera?
Primer punto. Y segundo punto, si yo no tengo el contrapeso de una tradición y de una comunidad, yo puedo decir lo que se me dé la gana. Y el problema es que en las comunidades judías nuevas, emergentes, que muchas de ellas vienen de grupos evangélicos donde el pastor tiene toda la razón, porque no es sola escritura, es sola la interpretación del pastor, llegan a decir cosas absurdas y la gente sigue, porque como no saben, sigue a pie juntillas. Eso en una comunidad judía no pasa. ¿Por qué? Porque mal que bien la gente tiene una tradición y tiene una memoria de decir, no, esto no es así. Y el riesgo de comunidades judías que se aíslan del resto del pueblo judío, y yo sé que a veces es muy difícil lidiar con el pueblo de Israel. Yo soy el primero en aceptarlo, pero si yo me aíslo, yo voy a acabar enseñando lo que yo quiera y la gente va a acabar encerrada en un círculo vicioso. Mi pequeño sermón de este Shabbat Kitabo. No, yo no doy sermones, I work for a living. Javerim y Javarot, espero que les haya gustado esta historia. Aclarando y dándole, el Rambam simplemente está citando la tradición. ¿Es esta interpretación del Rambam históricamente correcta? Posiblemente no. O sea, posiblemente no en el sentido de que el saduceísmo no se lo inventó un tipo en la mitad del segundo templo. Esta noción, o sea, la Torá no habla de una vida después de la muerte. Es más, posiblemente el saduceísmo era el ala más conservadora. Era lo que hoy serían los judíos ultraortodoxos, ¿cierto? Es gente que mantiene un control, pero aislado, ¿cierto? Cuando los Kohanim se encierran en el templo y no saben cómo vive el resto de la gente. Y cuáles son las necesidades o los dolores del resto de la gente, eso da para problemas. Nosotros lo sabemos porque tenemos varios textos, el Talmud, la Biblia, que nos dicen cuando la gente se aísla, cuando los Kohanim, cuando los profetas todos comienzan a decir cosas convenientes para ellos y no lo que es bueno para todo el pueblo, esto pasa. No hay tal reconstrucción. Fantástico, gracias por la pregunta, Luis. Pero entonces, rabino, ¿su judaísmo es auténtico o no? Esa pregunta, o sea, para entender esa pregunta, hay que desmantelar una noción de autenticidad. Y es que lo más viejo es lo más auténtico. Por lo tanto, el judaísmo que ha cambiado menos debe ser el judaísmo más auténtico. ¿Cierto? Ese es el argumento en otros espacios del judaísmo. Nosotros hemos cambiado menos, por lo tanto somos los más fieles representantes de la tradición. El problema con esa aproximación es que cuando uno estudia la historia del pueblo de Israel, se ha dado cuenta que el judaísmo está en constante cambio. En constante cambio. El judaísmo y esto la Torá lo admite. No lo tapa, lo admite, que el judaísmo de los 40 años del desierto fue diferente del judaísmo de la época de los jueces y luego las cosas cambiaron. ¿Por qué sabemos que cambiaron? Porque los profetas aparecen otra vez con fuerza y aparecen reyes. Y luego perdemos el templo. O sea, el judaísmo está en constante evolución. Constante evolución. ¿Qué es un judaísmo auténtico? Un judaísmo auténtico es un judaísmo que yo puedo trazar como un judaísmo que ha sido vivido por comunidades judías hasta cierto punto en la historia donde todo se vuelve especulación. Y en ese sentido, Luis, tú tienes toda la razón. Por eso los caraítas siguen siendo reconocidos como judíos hoy.
Quedan, durante cuando el Rambam estaba escribiendo este Perush, los caraítas eran la mayoría de las comunidades judías en Egipto, en Libia, en otros lugares. Crimea. Había partes del mundo donde era caraíta 100%. Las múltiples persecuciones, etcétera, hoy han reducido a la comunidad caraíta a un grupo muy pequeño que vive más que todo en Israel y en California. Y esa es una comunidad caraíta histórica. Tienen todo mi respeto, tienen todo mi... Yo los veo como judíos, los veo como parte de Israel, a pesar de que tenemos diferencias ideológicas, como tengo diferencias ideológicas con los ultraortodoxos, etc. Neocaraísmo, cierto, comunidades evangélicas que dicen que se vuelven caraítas, pero sin tener acceso a, y esto va a sonar chistoso, a la tradición caraíta, que por supuesto existe. O sea, ese ha sido, de cierto modo, el flame que le ponen los judíos rabínicos a los caraítas desde que llevamos peleando al menos 15 siglos. Ustedes dicen que no tienen tradición, pero ustedes también tienen sus tradiciones. O sea, ustedes tienen sus maestros que innovan Torah. La Torah está en constante innovación. ¿Cómo se llama cuando yo descubro algo nuevo? Hidush. Hidush, renovación. Muchas de las cosas que hoy nos están metiendo por la garganta, que esto es el judaísmo de nuestros tatarabuelos, primero que todo, no, es el judaísmo de los tatarabuelos de mi esposa, ¿cierto? Y ni siquiera, porque la familia de mi esposa no creo que eran hasidim. Son innovaciones. Muchas de las cosas que hoy son presentadas como la letra de la ley en comunidades ultraortodoxas e imitado a pie juntillas por todas las comunidades en América Latina que quieren ser ultraortodoxas, y no hay ningún problema con eso. Pero ser ultraortodoxo es muy difícil, y más aún cuando uno está por fuera de Brooklyn y de Jerusalén. Pero muchas de estas cosas que son presentadas como la tradición son relativamente nuevas. Yo soy un rabino conservador. Yo fui ordenado por un momento conservador. Me pueden decir reformista, no me molesta. Yo soy consciente de que el judaísmo evoluciona. Que tiene que hacerlo. ¿Por qué no hay babilonios hoy? ¿Por qué no hay egipcios? Porque dejaron de crecer, dejaron de evolucionar. Dejaron de mezclarse, dejaron de migrar, dejaron de investigar. Cada vez hay menos culturas. Hoy en día están desapareciendo culturas nativas, desafortunadamente, a un paso agigantado. No solo en las selvas de nuestra América, sino también en África, en Asia. Formas de vida están desapareciendo. ¿Por qué? Porque tenemos hoy la cultura global. ¿Ok? Para que el judaísmo sobreviva en la cultura global, hay que cambiarlo. Y si no me creen, créanle a la persona que está del otro lado de este artefacto que me permite comunicarme con ustedes en tiempo real en todo el mundo, que no existía hace 15 años. Y ahora sí, se acabó el sermón.